Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Excel básico, donde aprenderán algunos trucos y atajos del teclado para desempeñarse con éxito al trabajar con hojas de cálculo. Espero que este video sea de su agrado, así que no olvides darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para enterarte de los próximos tutoriales que estaremos compartiendo contigo cada semana. Sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, en este breve tutorial aprenderán cómo ahorrar tiempo con trucos y atajos del teclado para Excel. Básicamente, los desarrolladores de Excel han invertido millones en pensar en aquellos métodos que nos pueden servir para trabajar de forma rápida con nuestras hojas de cálculo. Entonces, si quieren verse como todos unos expertos y expertas en Excel, lo más seguro es que no utilizarán el mouse durante sus actividades en hojas de cálculo, sino que únicamente estarán utilizando sus botones y teclas para trabajar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, les voy a enseñar algunos atajos de selección, atajos para añadir y para eliminar. El primer atajo es seleccionar una fila completa. Para que nosotros seleccionemos una fila completa, nos vamos directamente a el número de la fila, le damos clic al número y entonces ya seleccionamos toda la fila. Pero si no queremos llevar a cabo ese procedimiento, entonces lo podemos hacer con un atajo del teclado, el cual es el siguiente. Te posicionas en cualquier celda que es la celda donde está la fila que vas a seleccionar. Y estando en la fila seleccionada, únicamente tienes que presionar Shift y espacio al mismo tiempo. De este modo vas a poder seleccionar toda la fila. Muy bien. Ahora, si quisieras seleccionar toda una columna, realizas el mismo procedimiento, pero ahora te vas a la columna, a la letra, le das clic y listo. Seleccionaste tu columna. Pero si quisieras hacerlo con un atajo del teclado, en lugar de poner Shift y espacio, ahora vas a presionar Control y espacio. De este modo te va a seleccionar toda la columna. Muy bien. Ahora, si quieres añadir una columna, tienes que realizar un proceso similar y te voy a enseñar cómo hacerlo. Supongamos que tú quieres añadir una columna en el medio de esta tabla. Pero primero me gustaría comentarte en qué consiste esta tabla. Esta tabla básicamente contiene datos respecto al consumo de alcohol por país, por año y por litro por persona. Esta información la obtuve de la OCDE y pues viene desde 1960 hasta el año 2017, ¿no? Entonces, para el 2017, por ejemplo, un australiano en promedio consume 9.5 litros de alcohol al año, ¿no? Muy bien, pero no nos vamos a detener en estos detalles, solo quería que conocieran nuestra tabla con la que vamos a estar trabajando en este tutorial. Muy bien, ya aprendieron entonces seleccionar filas, columnas. Ahora van a aprender a añadir columnas y añadir filas. Si quisieran añadir entonces en esta tabla de consumo de alcohol una columna en medio de la tabla, pues lo que harían comúnmente es irse a la letra, seleccionas toda la columna, le das clic derecho y le das insertar. Entonces ya insertaste una columna en medio de tu tabla. Acuérdense muy bien de este dato muy importante. Cada que agregues una columna, se va a agregar a la izquierda de la columna en la que estás actualmente. Es decir, si tú quieres agregar una columna a la izquierda de medida, pues te tienes que posicionar en medida. Si tú quieres agregar una columna a la derecha de país, pues te tienes que posicionar en indicador. Siempre las columnas se van a agregar a la izquierda de la columna donde estás actualmente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? En primer lugar, si tú quieres añadir una columna, debes de seleccionar toda la columna donde estás actualmente.
En este caso, lo haces con control espacio. Una vez que hayas seleccionado toda la columna, debes de presionar la siguiente combinación. Control más la tecla que tiene el símbolo de más. Control más, por así decirlo. Control más. De este modo, tú añadiste ya una columna a la izquierda de la columna en la que estás actualmente. Muy bien, pero supongamos que te acabas de arrepentir de la creación que acabas de hacer y ahora la quieres eliminar. Pues es exactamente el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de presionar el símbolo de más, vas a presionar el símbolo de menos. Entonces, seleccionas toda la columna y presionas control menos. De este modo, ya eliminaste la columna. Es un proceso bastante similar con las filas, chicos. Si tú quieres eliminar una fila, pues seleccionas toda la fila con Shift espacio, la eliminas con control menos. Ahora bien, si tú quisieras agregar una fila, pues es la misma lógica. Las filas siempre se agregan, siempre se agregan arriba de la fila en la que estás actualmente. Arriba de la fila en la que estás actualmente. Por ejemplo, supongamos que quieres agregar una fila arriba de 1960, porque supongamos que para Australia tienes datos de 1959. Entonces, lo que tienes que hacer es seleccionar en primer lugar tu fila y posteriormente presionas la combinación control más. Y listo, ya tienes una fila arriba de 1960. Y si la quieres eliminar, como te comenté hace unos momentos, control menos y listo. Perfecto. Ahora bien, supongamos que tienes una tabla como la que te estoy mostrando actualmente. Es una tabla bastante grande. Como podrás notar, contiene más de 2,400 líneas de datos. Imagina que necesitas seleccionar toda la tabla al mismo tiempo. Lo que harían muchos es seleccionar la primer celda y arrastrar hacia abajo para poder seleccionar toda la tabla. Pero acuérdense que estamos hablando de más de 2,400 datos, entonces se van a tardar mucho. Si quisieran seleccionar toda la tabla de un jalón, lo único que deben de hacer es presionar la siguiente combinación. Control más la tecla E. Control E. Una vez que lo hagan, se va a seleccionar toda su tabla de forma automática. Ahora, chicos, es muy importante que tomen en cuenta lo siguiente. Si ustedes cuentan con versiones anteriores de Excel, van a notar que el atajo no funciona para ustedes. Pero no se preocupen. Si el atajo no funciona en ese sentido, en lugar de presionar Control E, lo que van a hacer es presionar Control Shift espacio. Y va a suceder exactamente lo mismo. Control Shift espacio. Pero supongamos que tampoco les funciona Control Shift espacio. Pues hay otro atajo para llegar al mismo resultado. Y es Control Shift y el símbolo de asterisco. También llegan al mismo resultado. Perfecto, chicos. Ahora bien, si quieren seleccionar una columna completa dentro de una tabla, es muy importante que pongamos mucha atención. No es lo mismo seleccionar toda la columna de la hoja que seleccionar toda la columna de la tabla. Hay una diferencia abismal. Entonces, si tú quieres seleccionar toda tu columna dentro de tu tabla, lo que debes hacer es presionar Control Shift y la tecla que va hacia abajo. Control Shift y la tecla que va hacia abajo. De este modo ya se seleccionó. Ahora bien, si tú quieres seleccionar en lugar de la columna completa, quieres seleccionar la fila completa, es exactamente el mismo procedimiento, pero en lugar de hacerlo hacia abajo, lo vas a hacer hacia la derecha. Entonces, si yo quisiera seleccionar todos mis encabezados, presiono Control Shift y mi tecla que va hacia la derecha. Perfecto, chicos. Ahora bien, supongamos que yo quiero seleccionar toda la fila con mis encabezados, excepto
el encabezado valor o la columna valor. Muy bien. Lo que comúnmente harían sin el atajo, pues sería hacerlo manualmente y no seleccionar la columna de valor. Pero si lo quieres hacer con atajos de Excel, pues tú presionas Control Shift hacia la derecha y aunque se seleccionó valor, ahora lo que vas a hacer es presionar únicamente Shift y vas a darle una vez a tu tecla que va hacia la izquierda para que se deseleccione valor. Vuelvo a repetir, entonces únicamente presionas Control Shift hacia la derecha y posteriormente Shift hacia la izquierda una vez para que se deseleccione esa columna. Muy bien. Ahora les enseñaré a cómo agregar una hoja nueva en su libro de Excel. Si ustedes quieren agregar una nueva hoja, el procedimiento que realizarían comúnmente sería irse al botoncito de más que está aquí y le dan clic. Entonces ya se agrega una hoja nueva. Pero recordemos que nosotros estamos formándonos como todos unos expertos en Excel. Por lo tanto, la vamos a hacer con un atajo del teclado. El atajo para agregar una nueva hoja es Shift y tu tecla F11. Shift F11. Como podrás notar, tu hoja se agregó a la izquierda de la hoja que tienes actualmente. Perfectísimo. Ahora bien, habrán algunas personas que me reclamarán diciendo, oye, mi tecla de F11 no funciona. ¿Qué prosigue? Si tu tecla de F11 no funciona, es debido a que tiene una configuración especial tu teclado. No pasa absolutamente nada. Es exactamente el mismo atajo. Es exactamente el mismo atajo. Shift y F11, pero vas a agregarle una tecla más y es la tecla que dice Fn. Busca si esa tecla en tu teclado, Fn. Entonces vas a presionar Shift, Fn y F11 al mismo tiempo, y entonces ya te tiene que funcionar. Esta tecla sirve básicamente para activar tus Fs de arriba, F1, F2, F3, porque como podrás notar en tu teclado, cada F tiene un simbolito en la parte inferior derecha para aumentar o disminuir el volumen, para aumentar o disminuir el brillo, etc. Entonces esas teclas tienen una función secundaria que se activa con la tecla Fn. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ocultar filas y columnas. Supongamos que tienes esta tabla muy bonita de este lado, pero quieres ocultar, por ejemplo, la columna medida porque es muy repetitiva. Entonces lo que haces es, primero seleccionas toda tu columna con control espacio. Y ahora fíjense muy bien, chicos, esto es muy importante. Vas a presionar control y el número 0, control 0. De este modo se acaba de ocultar tu columna. Ojo, no se eliminó de la hoja, únicamente se ocultó. Si tú quisieras volver a ver esa columna que ocultaste, pues es muy sencillo. Seleccionas las dos columnas que están al principio y al final de esa columna que acabas de ocultar, le das clic derecho y le dices mostrar. Ahora bien, es exactamente el mismo procedimiento con las filas. Seleccionas toda tu fila con Shift y espacio. Ahora, para ocultar la fila no es control 0, ahora es control 9. Presionas control 9 y ocultaste tu fila. Si la quieres volver a mostrar, pues de igual modo, seleccionas la primera y la última fila que están cubriendo a esa fila y le das mostrar. Muy bien. ¿Por qué no enseño el atajo para mostrar filas y columnas? Porque en realidad no es muy utilizado, pero es un dato que es bueno saber. Muy bien. Ahora vámonos con los atajos de movimiento. Esto va a ser un tema muy rápido y sencillo. Los atajos de movimiento que les voy a enseñar básicamente son 4. El primero es moverse a la última celda de una fila. Para lograr eso, tenemos que presionar control y la tecla que va hacia la derecha. Supongamos que yo quiero moverme desde la primera celda en la que estoy, que es la celda país, hasta la última celda de mi fila, que es la celda valor.
Si yo no lo quiero hacer directamente con el mouse, ni presionando derecha hasta llegar a valor, lo único que debo de hacer es presionar control, la tecla que va hacia la derecha. En automático me va a mandar a la última celda de mi fila. Ahora, si tú quieres ir a la última celda, pero ahora de tu columna, si quieres ir a la última celda de tu columna, es por cuestiones lógicas exactamente el mismo procedimiento. Pero ahora, en lugar de presionar control hacia la derecha, vas a presionar control hacia abajo. Y ahora por pura deducción, tú podrás adivinar que si quieres ir ahora a la primera celda de tu fila, es control hacia la izquierda, y si quisieras ir a la primera celda de tu columna, pues ahora es control hacia arriba. Así tú puedes jugar con el movimiento dentro de tu tabla. Perfectísimo. Supongamos que por razones del destino tú te fuiste a una celda que está lejísimos dentro de tu hoja. Te fuiste a una celda que está lejísimos dentro de tu hoja, te sientes perdido porque por más que te mueves hacia la izquierda y hacia arriba, no encuentras nada. No tienes que alarmarte. Si tú quieres regresarte a la primera celda de tu hoja, debes de presionar la combinación de teclas control, la tecla inicio, control inicio. Podrás notar que te manda automáticamente a la primera celda de tu hoja. Repito, si estás en la última celda o cualquier celda perdido dentro de la nada, solo debes de presionar control inicio y te va a mandar a la primera celda de tu hoja. Pero ahora bien, si tú quieres moverte a la última celda de tu tabla, estás aquí en tu tabla y tú dices, ¿cuál es la última celda de mi tabla? Pues tienes que presionar control y la tecla fin. Control fin te va a mandar a la última celda de tu tabla. Perfectísimo. Ahora vámonos con los atajos de fuente y formato. Estos son atajos muy sencillos que utilizamos también en Word. Si tú le quisieras dar un formato de negrita a los encabezados, pues es muy simple. Primero seleccionas todos los encabezados con Control Shift hacia la derecha. Ahora vas a presionar la combinación Control N. Control N. Control N significa negritas. Si tu Excel está en inglés, pues sería Control B de Bold. Perfecto. Si tú quisieras ahora darle un formato de cursiva a tus encabezados, pues debes de presionar la combinación Control K de kilo. Por último, si quisieras darle un subrayado a cada uno de tus encabezados, pues solamente debes de presionar Control S. Excelente. Vamos a proseguir ahora con nuestros atajos para darle formato a nuestras celdas. ¿Cuál es el primer atajo que tenemos aquí? Tenemos el atajo de número, el atajo de pesos, de porcentaje y abrir formato de celdas. ¿A qué voy con todo esto? Supongamos que, supongamos que a estos números de acá, yo les quiero dar un formato de número. El formato de número básicamente hace lo siguiente. Tú seleccionas todos tus celdas de acá y vas a presionar Control Shift el número 1 al mismo tiempo. Al hacerlo, lo único que va a hacer pues es agregarle decimales. ¿Por qué? Porque tus celdas ya estaban en un formato parecido al numérico, ¿vale? Que es un formato general. No necesitaba nada más. Si tú presionas Control Shift 1, pues le va a agregar decimal y te va a decir, bueno, ya son números. Pero ahora bien, supongamos que estas cantidades tú las quisieras pasar a pesos. En lugar de que represente números normales, lo quieres pasar a pesos. Pues es muy sencillo. Seleccionas todos tus datos y ahora vas a presionar Control Shift el número 4. Al hacerlo, se va a agregar un simbolito de pesos a la izquierda para todos los números en automático. Perfecto. Por último, si tú quisieras, en lugar de agregarle formato de pesos, le quisieras agregar un formato de porcentaje, pues es por pura deducción en la siguiente combinación.
Fíjate que en tu teclado el número 4 tiene un simbolito de pesos arriba. Entonces, por pura deducción, el número para darle formato de porcentaje, pues es el número 5. Muy bien. Pero yo no voy a trabajar con estas cantidades porque fíjense lo que va a suceder. Si yo le doy formato de porcentaje a estos números, los selecciono y le doy formato de porcentaje, me van a salir cantidades extremadamente raras. 930%, 940%. Yo quisiera que me diga 9.3%, 9.4%, pero si yo le doy porcentaje, me dice 930, 940, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Pues es muy simple. Cuando tú hablas de porcentajes, estás hablando de una fracción de 100. Por lo tanto, como aquí tienes 9 enteros, pues estás hablando de un 900%. Cada entero representa un 100%. Si tú vas a trabajar con porcentajes, y esto es muy importante, chicos, lo tienes que hacer con números decimales. Los decimales representan fracciones de 100. Por ejemplo, 0.1 representa un 10%. Si yo ese 0.1 le pongo Control Shift y el número 5, me lo va a convertir en 10%. Pero si yo le pongo .01, eso significa que es el 1%. Entonces yo lo paso a porcentaje y ya efectivamente es 1%. Tengan mucho cuidado aquí, chicos, cuando conviertan a porcentaje sus números. Tip de vida. Perfecto. Vamos a regresar nuestros valores a formato numérico, porque es el formato original. No estamos hablando de pesos, sino de litros de alcohol que consume cada una de las personas por país. Perfectísimo. Ahora, supongamos que tú quieres convertir, tú le quieres dar un formato diferente a tus celdas. Si tú quieres hacerlo y no tienes el atajo de número, pesos o porcentaje entre tus opciones, pues vas a seleccionar tus datos y vas a presionar Control 1. Al presionar Control 1, te va a abrir este formato de celdas, que te va a dar muchas más opciones para darle formato a tus números. Le puedes agregar, por ejemplo, decimales, le puedes agregar separadores de miles, lo puedes volver en moneda o en contabilidad, que es algo que he explicado en otros videos. Le puedes dar formato de fecha, hora, porcentaje, etcétera. Perfectísimo. Ahora bien, vámonos ahora con nuestros atajos para gráficos, autosuma y tablas. Si tú quisieras agregar un gráfico de forma rápida de los datos que tienes en tu tabla, lo único que debes de hacer es lo siguiente. Debes de seleccionar en primer lugar los datos que va a graficar Excel. En este caso, pues va a graficar, por ejemplo, estos años y estos valores hasta acá, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que debes de hacer es presionar la siguiente combinación de teclas. Alt, vas a presionar la tecla Alt y la tecla F1. Recuerda que si F1 no funciona, tienes que presionar adicionalmente la tecla Fn. Entonces yo voy a presionar Alt F1 y en automático me va a diseñar un gráfico de la información seleccionada. Yo lo voy a poder editar a mi gusto, pero bueno, ya está en mi hoja. Ahora bien, supongamos que yo no quiero que se agregue el gráfico dentro de esa hoja, sino que se agregue en una hoja nueva. Lo único que debo de hacer es presionar la siguiente combinación de teclas. Fn y F11 en el caso de que tu teclado no agarre F11 en un primer momento. Pero si tu teclado funciona F11 sin presionar Fn, pues solamente debes de seleccionar F11. Seleccionas tus datos, presionas F11 y en automático te va a diseñar una nueva gráfica en una nueva hoja. Perfecto. Ahora bien, si tú quisieras trabajar con sumas, supongamos que pues tú tienes aquí todos estos datos, ¿no?
y tú quisieras saber cuál es la suma de litros en promedio consumen las personas en toda la historia, ¿no? Este sería un cálculo bastante raro, pero por poner un ejemplo, supongamos que tú quieres sumar todos estos litros de acá. Pues lo que haces es escribir suma y seleccionas todos los datos y ya lo suma. Pero la función autosuma funciona, valga la redundancia, de la siguiente forma. Tú te posicionas hasta abajo de todos tus datos numéricos que quieres sumar. Lo único que debes de hacer es presionar la siguiente combinación. Control, Shift, el número 0. Perdóname, el número 0. Entonces, en automático, te va a seleccionar todos los datos que va a sumar y va a generar la función suma por sí misma. Y le das Enter. Vuelvo a repetir, Alt, Shift y el número 0. Entonces, pues te va a generar una autosuma y le das Enter. Perfectísimo. Este es un consejo de vida, lo vas a ocupar bastante la autosuma. Te recomiendo que lo memorices bastante bien. Perfecto. Ahora, si tú quisieras agregar filtros a tu tabla, lo puedes hacer de la siguiente forma. Te vas a posicionar en cualquiera de las celdas de tu tabla, y vas a presionar la siguiente combinación de teclas. Control Shift, la letra L. Control Shift y la letra L. Al hacerlo, Excel va a agregar filtros a cada una de tus columnas. Por lo tanto, pues tú puedes filtrar todos los años 1960, por ejemplo, y te lo va a hacer. Excelente. Si tú quisieras quitar todos los filtros nuevamente, pues vuelves a presionar Control Shift L y van a desaparecer. Ahora bien, les voy a compartir un atajo que es muy importante en Excel, el cual es la creación de tablas de Excel. Tú tienes este conjunto de datos, los cuales están en una tabla normal. Si tú quieres convertir esta tabla a una tabla de Excel, pues entonces lo que debes de hacer es únicamente seleccionar cualquier celda de tu tabla normal, presionar la combinación de teclas Control T, en automático te va a seleccionar toda tu tabla y solamente debes de decirle aceptar. En cuanto lo hagas, te habrá creado una tabla de Excel. Es muy importante porque las tablas de Excel te permiten actualizar tu información de forma rápida y tienen un sinfín de beneficios adicionales. Entonces, siempre conviertan sus tablas normales a tablas de Excel. Consejo de vida. Perfectísimo. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a enseñar algunos trucos y atajos personalizados que son más bien para que ustedes se desempeñen con éxito en Excel. Como ustedes podrán notar, la tabla que tienen aquí, pues tiene diferentes tamaños de columnas. Algunas columnas son más anchas y algunas columnas son menos anchas. Pero hay columnas que tienen un ancho que no es necesario para su tamaño, pues como podrán ver, país no ocupa más que 3 dígitos. Entonces yo quisiera ajustar el tamaño de mi columna. Lo que muchos podrán hacer es irse a la intersección de la columna. La intersección son estas líneas blancas que están entre cada letra. Se van a la intersección, le dan clic y lo arrastran hacia la izquierda. Entonces lo ajustan manualmente. Pero hay un método para que el ajuste se haga en automático. Lo único que debes de hacer es darle doble clic a la intersección y en automático Excel lo va a posicionar con el tamaño que debe de tener. Pero no quieres hacer el procedimiento uno por uno. Entonces puedes hacerlo para todas las columnas al mismo tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues en primer lugar seleccionas todas las celdas donde están tus columnas, en este caso desde país hasta valor, con Control Shift hacia la derecha. Posteriormente presionas Control Espacio para seleccionar todas esas columnas. Una vez que se hayan seleccionado todas, pues te vas a cualquiera de las intersecciones que quede dentro y le das doble clic. Entonces en automático ya te actualizó el tamaño de todas al mismo tiempo. Muy bien. Viene otro segundo truco. Saltos de línea en una celda. Supongamos que tú estás escribiendo un texto por acá y quieres empezar. Pues, no sé, nombre.
Quieres poner el número 2 bajito, pero en esa misma celda. O sea, te vas aquí a tu barra de fórmulas y tienes este espacio para tu texto. Tú quieres poner el número 2 abajito sin cambiar de celda, pero no sabes cómo. Para hacer saltos de línea dentro de una celda, lo que debes de hacer es muy sencillo. Presionar la tecla Alt y la tecla Enter. Cuando lo haces, va a ser un salto de línea. Entonces ya puedes poner apellido, Alt espacio, estado, etcétera. Perfecto. Este es un tip bastante útil. Estoy seguro que en algún momento de tu vida lo vas a ocupar. Muy bien. Ahora vámonos con el siguiente atajo, que es ocultar la cinta de opciones. Hay ocasiones en las que tú deseas tener mayor espacio en tu hoja de cálculo para trabajar. Esta cinta de opciones se te vuelve un poco molesta porque te quita espacio. Para que ocultes esta cinta de opciones, pues es muy sencillo. Solamente debes de presionar la siguiente combinación. Control F1 y se va a esconder la cinta de opciones. Entonces ya tienes más espacio para trabajar. Si quisieras volver a mostrarla, vuelves a presionar Control F1 y va a volver a aparecer. No te tienes que espantar. Perfecto. Les voy a enseñar otros dos trucos que les van a servir mucho cuando estén trabajando con Excel. Supongamos que tú tienes más hojas dentro de tu libro. Tienes más hojas dentro de tu libro. Recuerden que para agregar una hoja nueva deben de presionar Shift F11. Entonces, supongamos que tienes 3 hojas aquí. A las 3 hojas les quieres agregar exactamente la misma tabla. Una tabla que diga nombre, apellido y ciudad, ¿no? Quieres agregar la misma tabla para las 3 hojas. Si lo quieres hacer al mismo tiempo, lo único que debes hacer es, una vez que estás en tu hoja, presionas la tecla Control, le das clic a las otras 2 hojas. Control lo sigues sosteniendo, le das clic a la otra y a la otra. Ahora sí sueltas Control. Como podrás ver, las 3 hojas ya se pusieron con un fondo blanco. Eso significa que ya están seleccionadas las 3. De ahora en adelante, cualquier cosa que hagas en tu hoja se va a replicar en las 3. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí nombre, apellido y ciudad. Ahora si yo me voy a la hoja 6 y me voy a la hoja 5, podrás notar que se escribió exactamente lo mismo. Hoja 5, hoja 6 y hoja 7. Perfecto. Eso te va a servir para cuando quieras hacer lo mismo en varias hojas y quieras ahorrar tiempo. Muy bien. Por último, les voy a enseñar el truco o atajo muy importante que van a ocupar bastante en Excel. Y es saber los atajos disponibles en su cinta de opciones. Si tú presionas la tecla Alt, únicamente la presionas así una vez, nada más, van a aparecer letras, números, todos raros en tu cinta de opciones. A mí me aparecen así en colorcito amarillo, 1, 2, 3, 4, B1, B2 y cosas por el estilo. Es muy importante que entiendan esto. Cuando tú presionas Alt, lo que está haciendo la cinta de opciones es decirte, con esta tecla o con este número, puedes activar cualquiera de las herramientas que hay. Por ejemplo, si tú quisieras activar la ficha datos, vas a presionar la tecla D. Entonces te va a mandar a la ficha datos y te va a decir, ok, si tú quisieras activar cualquiera de estas herramientas, necesitas este número o esta letra. ¿Por qué comento esto? Supongamos que tú tienes aquí tu hoja de Excel y la tienes con líneas de cuadrícula. Si tú le quieres quitar las líneas de cuadrícula, pues te debes de ir a la ficha vista y presionar líneas de cuadrícula y ya se va. Esto lo haces de forma manual. Pero si tú quisieras hacerlo con un atajo de Excel, como tal, no existe el atajo, pero lo puedes hacer tú mismo. Vas a presionar Alt. Ya viste que con la letra W manda la ficha vista, pues presionas W. Ahora, ¿con cuál letra desactivas las líneas de cuadrícula? Pues con la letra K. Entonces ya le quitaste las líneas de cuadrícula con un atajo que acabas de descubrir. Vuelvo a repetir. Alt,
W y K. Entonces ya aprendiste que Alt, W y K, las líneas de cuadrícula. Perfecto, chicos. Pues básicamente esos son todos los trucos y atajos del teclado para Excel que quisimos enseñarles a ustedes con este tutorial. Son trucos y atajos que se utilizan bastante, entonces memorícenlos y utilícenlos mucho en sus hojas de cálculo. Podrán encontrar en la descripción del video el archivo con el que estuve trabajando para que puedan practicar y los esperamos pronto. Hasta luego.